Soy Demian, instructor del curso Técnicas de Diseño Gráfico nivel 2 en el Centro de Formación Profesional número 402. En el presente video voy a explicar el tema trabajar con capas en Photoshop. Para esto voy a pasar a la pantalla del programa. Acá tengo preparado un archivo que ya tiene algunas capas. Las capas son láminas transparentes y este programa te permite trabajar con varias capas. Son láminas transparentes que se superponen unas a otras. Para ver la ventana de capas tenemos dos formas habituales. La ventana de capas es esta que ya aparece en este lugar. Si aprieto la tecla F7 en el teclado, fíjense que desaparece. Vuelvo a apretar la tecla F7, aparece. Y si no, también tengo en el menú ventana el comando capas. Se va y ahí vuelve a aparecer. Este trabajo, este archivo que estoy usando tiene 4 capas. La capa fondo y después la capa 1, 2 y 3. Fíjense que acompañando a los nombres de las capas, acá hay un ojito que es el icono de visibilidad. Por ejemplo, me voy a la capa 3, aprieto en el ojito y esa capa deja de verse en la pantalla. También puedo ocultar la capa 2, la capa 1. Y con esto ya sabemos qué contenido hay en cada capa. Y la capa fondo tiene como contenido una madera y la letra F. Fíjense, cuando deshabilito u oculto todas las capas, se ven un cuadriculado y esto indica que es una zona transparente. Una zona transparente es donde no hay nada en ella. Fíjense, voy a habilitar la capa 3. La capa 3 tiene el número 3 y el resto es completamente transparente. La capa 2 tiene el número 2 y el resto también pueden ver que es completamente transparente. Y lo mismo pasa con la capa 1. La que cubre todo el lienzo, que es esta superficie que está detrás, es la capa fondo. Muy bien. ¿Cuál es la capa activa? La capa activa es la capa que está seleccionada. Fíjense que cuando hago clic, la capa 2 en este momento pasa a ser la capa activa. Y si yo tomo el pincel o alguna herramienta para pintar, estaría pintando exclusivamente sobre esa lámina, sobre la capa 2 en este caso. Entonces, simplemente seleccionando, puedo elegir cuál es la capa activa. Cambiar el nombre de las capas es muy sencillo, simplemente hago doble clic y ahí puedo escribir el nuevo nombre. Voy a poner ahora el numerito 2, apretar Enter y de esa manera renombré esta capa. Los nombres vienen bien para identificarlas. Les voy a mostrar cómo se usa la herramienta Mover. En este momento la capa seleccionada es la capa número 2. Voy a tomar la herramienta Mover y voy a arrastrar desde cualquier lugar. Fíjense que esta capa se mueve por el lienzo. No hace falta que esté sobre el número, también funciona si estoy sobre el número, pero estando en cualquier lugar puedo arrastrar y desplazar la capa sobre el lienzo. Si ahora me ubico y selecciono otra capa, siempre con la herramienta Mover, puedo superponer una capa sobre otra. Fíjense que la capa 3 está tapando el contenido de la capa 2. Voy a pasar ahora a la capa 1, la voy a cambiar de posición y fíjense que el número 1, por ejemplo, también está tapando a la F y a todo lo que hay en la capa fondo. ¿Cómo se hace para elegir qué capa puede tapar a otra? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo entre la capa 2 y 3. En este caso, la capa 3
tapa la capa 2 porque está arriba. Si yo selecciono la capa 2 y la arrastro hacia arriba y cambio su orden de superposición, el 2 ahora está tapando al número 3. ¿Sí? Y fíjense que como el 2 está arriba del 1 y está arriba de la capa fondo, también las tapa a estas. No puedo cambiar el orden de superposición de la capa fondo, que es la última, porque aparece este con este candadito. Esto indica que la capa está bloqueada. La capa fondo normalmente es la capa que va atrás de todas, o sea, la que está abajo. Muy bien. Ahí vamos a ver qué es esto del bloqueo de capas. Para esto voy a desactivar la capa fondo, la capa 3 y la capa 2 y me voy a quedar solamente con la capa número 1. Fíjense, la primera opción de bloqueo es el bloqueo de píxeles transparentes. ¿Qué indica esto? Que si quiero pintar, voy a tomar la herramienta pincel, le voy a poner un tamaño, le voy a poner un color, elijo OK, y cuando quiero pintar, fíjense que no me deja. Si voy al lugar donde hay píxeles transparentes, o sea, donde no hay nada, no puedo pintar. Pero fíjense que si pinto sobre el número, sí me deja. Porque solamente queda bloqueada la parte de la imagen que no tiene nada. Sobre la parte de imagen que sí tiene contenido, que tiene color, sí puedo pintar. Voy a elegir Control Z para deshacer esa pincelada. Voy a pasar al segundo bloqueo, que es bloquear píxeles de imagen. Entonces, tengo la herramienta pincel ahora y fíjense que cuando intento pintar directamente me muestra que no se puede. Y si hago clic, me da un error, dice no se ha podido usar la herramienta pincel porque la capa está bloqueada. Así que cuando hay bloqueo de píxeles, no me deja pintar sobre esa capa. Luego tengo otra opción que es el bloqueo de posición. Y esto indica que si quiero mover de lugar la capa, no me lo permite. No se ha podido cumplir porque la capa está bloqueada. Así que tengo bloqueos que protegen la pintura, que protegen los píxeles transparentes y tengo bloqueo que protegen que esa capa no pueda moverse. Y si aprieto el candadito que está acá, el bloqueo es completo y no puedo hacer nada sobre la capa. No puedo pintar y tampoco puedo cambiarla de lugar. Voy a liberar la capa y voy a activar la visibilidad en las demás. Tomo la herramienta mover que ya está y llevo el 1 a otra parte. Muy bien. Algo más que puedo mostrar es cómo crear una nueva capa. Tengo un botón, que es este, que lo que hace es crear una nueva capa en la posición que estoy. Y en esa capa yo podría pintar. Puedo tomar la herramienta pincel y hacer algunos trazos. Fíjense, este trazo que estoy haciendo está tapando al fondo y a la capa 1, pero no está tapando a la capa 2 o a la capa 3. Si cambio el orden de superposición, ahí podemos ver que este trazo ahora sí tapa todas las capas. Y algo que se usa bastante es cambiar la opacidad. La opacidad, una capa que es 100% opaca, no deja ver lo que hay detrás. Pero fíjense, bajo la opacidad al 38% en este caso, y la capa se va haciendo más transparente. Entonces,
A mayor opacidad, menor transparencia. A menor opacidad, más transparencia. Y si la llevo a un 10%, fíjense que ese trazo prácticamente no se ve y queda como un difuminado muy tenue. Muy bien. Así que a cada capa, fíjense que le podemos cambiar su nivel de opacidad y esto incide en el resto. Deja ver el fondo a medida que va siendo más transparente. Fíjense que ahora si la capa 3 la coloco sobre el número 1, estoy viendo algo de ese número 1. No la tapa completamente, ya que su nivel de opacidad es del 31% y me permite ver lo que hay detrás. Otra cosa que se puede hacer con alguna capa es duplicarla. Por ejemplo, me ubico en esta, hago clic derecho y elijo duplicar capa. Le puedo poner un nombre, ya sale propuesto, uno copia. Lo voy a cambiar y lo voy a poner con el 1, con el número, elijo OK y acá aparece un duplicado de la capa. No se ve en principio nada diferente, pero si con la herramienta al mover la cambio de lugar, fíjense que ahí el número 1 está repetido en otra capa. Y algo más que puedo hacer es eliminar una capa. Simplemente la puedo tomar desde esta posición y arrastrarla al tachito de basura. Y con eso la capa se borra. Bueno, con esto hemos visto algunas operaciones básicas con las capas en Photoshop.